Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Pues estamos emitiendo una vez más este estudio del libro de los Hechos que el Señor nos ha permitido llevar a través de estos meses y creemos, hermanos, en el Señor que está haciendo edificación. Creo que al menos en el estudio de versículo por versículo, el Señor nos va mostrando cada día más su palabra, cada día más su amor, cada día más su gracia y nos lleva a un mejor entendimiento, una mejor comprensión de las escrituras. Y te invito, hermanos, a que sigamos leyendo, sigamos estudiando la palabra del Señor. Y creo que este estudio, hermanos, ha sido enriquecedor porque hemos ido viendo otros textos que nos engrosan, nos ayudan a entender mejor esta historia que se desarrolla en el libro de los Hechos. Y mucho de lo que acontece en las cartas paulinas, que de alguna manera se escribieron, sabemos, hermanos, que nos abundan aún más de lo que acontece en ese momento, en esos tiempos, y nos bendice plenamente en el Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración como siempre, hermanos, y pedirle al Señor que Él nos ayude, nos dé entendimiento, nos dé claridad y nos dé comprensión en cuanto al estudio de su palabra. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, te pedimos en esta tarde, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, que conforme a tu palabra, que conforme a tu gracia, Señor, nos ministres de tu amor, de tu voluntad y de tu gracia, Señor. Te pido, Padre eterno, en esta tarde, Señor, que seas tú con cada uno de nosotros, nos des entendimiento y nos des sabiduría, Señor, para poder comprender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre y te pedimos, eterno Dios, que seas tú con cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. Y amén. Amén. Pues bien, hermanos, comenzamos en esta tarde pidiéndole al Señor que cada uno de nosotros pueda ser enseñado. Y te reitero, hermanos, creo que ha sido de gran edificación el estar leyendo y estudiando la palabra de esta manera, porque verdaderamente nos enriquece, nos lleva de la mano el propio texto y cada uno de nosotros hacernos preguntas y que la propia palabra esté respondiendo a nuestras vidas. Vamos, como siempre, a compartir nuestra Biblia para que podamos ir leyendo y siguiendo el texto. Ya la semana pasada dimos de una manera general, leímos desde el versículo 16 hasta el versículo 34, donde termina toda esta narración que hace Lucas en cuanto a su estancia del apóstol Pablo en Atenas. Sabemos que es un momento que vive solo, es hasta el capítulo 18, donde nuevamente lo acompañan Silas y Timoteo. Bien, hermanos, pues leyendo la palabra del Señor la semana pasada de una manera general, dejamos a Pablo ahí en Atenas, donde se encontraba, dice en el versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Él se llenaba de esa intensidad, de ese ardor en su corazón, no de enojo mezclado con tristeza, en el ver tanta idolatría que había en esa ciudad, cómo estaban entregados, no solamente el ver que era gente que dedicaba su pensamiento y su espacio. Decíamos la semana pasada que Pablo era monoteísta y uno de los grandes conflictos a los que se iba a enfrentar compartiendo el Evangelio es que los gentiles en la propia naturaleza, hermanos, que tenemos, es una naturaleza idólatra. Inclusive el propio pueblo judío, esa fue su constante lucha, su constante batalla en cuestión de la idolatría. Y de alguna manera comentábamos que se parece mucho a lo que acontece cuando Pablo está en Listra. El mensaje que da en Atenas se parece mucho porque también en Listra se encuentra con una gente del todo idólatra, inclusive ellos les quisieron reconocer como dioses, pero Pablo no lo permite y ahí da un discurso muy similar que encontramos aquí en este mensaje que se da a Atenas. Dice entonces el pasaje que estamos leyendo. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos.
Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. Aquí nuevamente se dice que Pablo esperaba que Silas y Timoteo llegaran a Atenas. Se dedicó a prepararse para ese encuentro formal con los filósofos atenienses. Pablo no visitaba Atenas como un turista interesado que fuera a buscar nuevas ideas, admirar las esculturas, admirar la filosofía, sino él iba con el cometido con el cual el Señor lo había llamado, que era ir a predicar el Evangelio, porque eso fue lo que el Señor le llamó, no a admirar monumentos y los objetos artísticos. Él era el apóstol de Jesucristo en misión de proclamar el mensaje de salvación. Donde quiera que iba en Atenas fue muy impresionado por el espíritu de idolatría de los atenienses. Tratando de satisfacer una necesidad humana, buscó en la sinagoga local el respaldo y el ánimo de los judíos y los gentiles piadosos según su costumbre, como lo dice en Romanos. Primero iba a los judíos y después iba a los gentiles. Así que este Pablo discutía con los judíos y los griegos piadosos en la sinagoga. Esto sabemos de recordar que lo hacía cada día de reposo, entonces tenían que pasar 8 días. Mientras tanto, como lo dice aquí el texto, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. La sinagoga era un lugar en esta ciudad de Atenas, un lugar de refugio, un lugar de preparación, un lugar de remanso y de reposo, quizás no como en otras ciudades, donde de ahí mismo salía un grupo de judíos, lo empezaban a perseguir. Aquí no vemos que haya esto, sino por el contrario, vemos como que esto le dio el ánimo y aún más lleno de celo, Pablo se sale a compartir la palabra y el evangelio en el mercado, como dice aquí, o en la plaza con las que estuvieran presentes. En la Biblia de versión 60 dice en la plaza cada día con los que discurrían o con los que discutían, con los que concurrían en ese lugar. Los judíos de Atenas habían introducido la enseñanza de las escrituras. Debemos de recordar que para que hubiera una sinagoga, por lo menos debería de haber 10 familias integradas, 10 varones junto con sus esposas y sus hijos, y que se pudiera construir esa sinagoga. Entonces, los judíos habían introducido la enseñanza de las escrituras entre los atenienses y habían tenido éxito en persuadir a algunos de ellos, porque vemos que había algunos temerosos de Dios. Suponemos que los miembros de la sinagoga en Atenas eran menos que en las de Berea y Tesalónica. Lucas no dice que Pablo pudo ganar conversos entre los miembros de la sinagoga, ni dice que fue rechazado, ni perseguido como había ocurrido en otros lugares. Así que discutía diariamente en el mercado con los que se reunían allí. Pablo no limitaba su enseñanza ni a los judíos, ni a los gentiles piadosos, ni a la sinagoga local en el día de reposo. Durante el resto de la semana enseñaba en el mercado donde la gente acudía a comprar alimentos y otros productos. En los edificios aledaños, los magistrados y otros dignatarios civiles realizaban labores de impartir justicia. Aquí también se reunía el Senado para discutir asuntos relacionados con la política. Bajo el abrigo de los pasillos conocidos como pórticos o estoa, que es de ahí donde viene el nombre de los estoicos, los filósofos se reunían para escuchar u ofrecer conferencias al público. Se les permitía escuchar esas conferencias, por lo cual en el mercado tenían lugar muchos debates de gran nivel intelectual. Aquí fue Pablo a debatir con los filósofos, los discípulos de estos y otras personas que acudieron a escuchar su exposición acerca de la persona, obra y muerte y resurrección de Cristo. Dice aquí en el versículo 18, y algunos filósofos de los epicúreos, de los estoicos, disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección.
Pablo canalizó entonces su emoción actuando. Así que, a causa de su indignación por la blasfemia de los atenienses en su idolatría contra el Señor, aquí es muy interesante, hermanos, porque a veces creemos que el idólatra en ese desconocimiento no está ofendiendo a Dios. Claro que lo está haciendo porque Dios es soberano sobre todas las cosas creadas. Ya lo dice en Romanos capítulo 1, versículos 18, 19 y 20. Hay mucha gente que aunque no conoce a Dios, hermanos, y las propias cosas creadas le apuntan a la existencia de un Dios verdadero, se sientan hacia la idolatría y hermanos, Dios los entrega a sus perversidades, a su idolatría, a su vana manera de vivir. Eso lo dice en Romanos capítulo 1. Entonces Pablo en ese celo empieza a discutir en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Siguiendo entonces su patrón normal de ministración, Pablo iba el día de reposo donde sus compatriotas y discutía en las sinagogas con los judíos piadosos. El resto de la semana se enfrentaba en la plaza a lo que se llamaba el famoso Ágora en Atenas, con todos, era el templo de Ares, el dios de la guerra, con todos aquellos que estaban interesados. Atenas no solo afectó a Pablo, sino que también creó un efecto en la ciudad. Entre los que participaban en el debate estaban algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos. Ellos junto con los cínicos, que era otra de las corrientes más perseverantes, representaban las tres escuelas de filosofía contemporáneas más populares. Centrada a la filosofía epicúrea, la enseñanza de que el placer y evitar el dolor son el fin principal del hombre. Los epicúreos eran materialistas, que aunque no negaban la existencia de los dioses, creían que estos no interferían en los asuntos de los hombres. Enseñaban que en la muerte, tanto el cuerpo como el alma ambos compuestos de materia, de átomos, se desintegraban ya que no hay otra vida. Ese era el pensamiento de estos hombres epicúreos, los cuales no creían en la vida después de la muerte. Los filósofos estoicos, por otra parte, veían el dominio propio como la virtud más grande. Creían que este dominio viene de ser indiferentes tanto al placer como al dolor, alcanzando el lugar donde no se siente nada. A diferencia del ateísmo práctico de los epicúreos, los estoicos eran panteístas. ¿Qué quiere decir esto? Pues creían en Dios, que Dios estaba en todo lugar. El panteísmo, hermanos, desvirtúa lo que es la omnipresencia del Señor. Así como los mormones creen en el panteísmo, creen que Dios está en todo espacio. Y creen a veces hasta que un vaso, una botella, unos lentes es Dios. Ese es el error. Los extremos del estoicismo y el epicureísmo resumen la inutilidad de la existencia humana separada de Dios. Y esto es muy importante porque hoy en día, hermanos, mucho del mensaje está centrado en el hombre y no en el Señor Jesucristo. Si primeramente Dios, hermanos, nos dio vida es para que conociéramos al Señor. Dice Juan capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al Cristo. Entonces nos dio el propósito de conocer para alabanza y gloria de su nombre, como lo hemos estado estudiando, hermanos, los días sábados, el propósito del Señor al permitirnos la vida, al permitir la creación, es para alabanza y gloria de su nombre. El estoicismo, hermanos, y el epicureísmo representan intentos alternativos en el paganismo precristiano de hacer frente a la vida, especialmente en tiempos de incertidumbre como estos que estamos viviendo y de dificultad. Y el paganismo poscristiano hasta nuestros días no ha podido idear algo considerablemente mejor. Entonces esa es la idea en el cual siempre al querer una respuesta y no ser enfrentados o confrontados con su propio pecado, entonces, hermanos, lleva a actuar de esta manera sustentado en la filosofía
y el pensamiento. Aunque diferían radicalmente en sus creencias filosóficas, tanto los estoicos como los epicúreos se unieron en un desprecio por la enseñanza de Pablo. ¿Por qué? Algunos de ellos decían de manera burlona: ¿qué querrá decir este palabrero? Que la palabra en el griego aquí es espermólogos, que es palabrero, que significa literalmente recolector de semilla de la palabra. Evocaba, hermanos, imágenes de un ave picoteando semillas de forma indiscriminada en un corral. O sea que no discernía, simplemente veía cualquier cosa y la picoteaba. Se refería a un aficionado, alguien que recogía fragmentos de ideas de aquí y de allá, como lo que pasa el día de hoy en muchos lados. Tomamos un mensaje de aquí, un mensaje de acá, del YouTube, del Facebook, de Instagram, y de ahí vamos tomando mensajes, ideas, pensamientos, y lamentablemente hoy lo que sucede en WhatsApp o en Facebook, recibimos imágenes con un texto pegado y muy fácilmente lo enviamos a otro. Este es el pensamiento que se refiere estos pensadores o estos filósofos como palabreros en aquel tiempo, que tomaban ideas de todos, pero no tenían nada en claro. Y así acude hoy, hermanos, por eso el Señor nos llama en primera carta de Pedro, capítulo 3, creo que es el versículo 15, donde nos habla que estemos prontos a presentar una defensa de lo que nos piden, en mansedumbre, en claridad, en realidad. Vamos a ver ese texto, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, creo que es. Sino santificad a Dios, Señor, en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero como le dice Pablo a Timoteo, que dice que manejemos con precisión la palabra de verdad. Entonces el Señor nos llama, hermanos, a manejar con eficacia para que no nos tomen como gente que no conoce ni siquiera de lo que habla. Me acuerdo que hay mucha gente que la primera que pregunta que le hacen a los cristianos, porque así me llegó a pasar, ¿qué significa Génesis? ¿Verdad? Y a veces ahí lo agarran a uno en una cosa. No, entonces no voy a platicar contigo, no sabes ni siquiera qué significa Génesis, ¿verdad? Aunque sabemos, hermanos, que Génesis significa el principio. Y así, hermanos, a veces te ponen trabas para decirte que no eres digno de platicar ni de hablar porque ni siquiera conoces lo que hablas. Y de esta manera estaban tratando a Pablo como alguien que los hacía pasar mensajes como algo profundo, sin profundidad, sin entendimiento absoluto. Entonces, había otros malinterpretando por completo el mensaje de Pablo. Pensaron que él era un predicador de nuevos dioses. Y aquí entraron esa disyuntiva. Unos decían, bueno, pues este no sabe ni lo que habla. Y otros dicen, está hablando de nuevos dioses. Y ahí es donde surge el interés, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección, de la anastasis. Hay algunos autores que dicen, ahí se refiere como que hablaba de Anastasia o de Anastasi, que era otra deidad, ¿no? Entonces, o como una diosa. Pablo creó tal revuelo que finalmente le trajeron al aerópago. El aerópago era una corte llamada así por la colina en que una vez se encontrara. El poder de ese tribunal había fluctuado con los siglos, pero en tiempos romanos era considerable. Atenas era una ciudad libre en el Imperio Romano con el derecho del gobierno propio. Pablo no estaba vinculado formalmente ante esta corte, que varios siglos antes había condenado a Sócrates, pero informalmente le exigieron dar cuenta de su enseñanza. Los debates se abrieron con la pregunta que está ahí en el texto. Dice aquí, versículo, versículo 19, y tomándole le trajeron al aerópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quieres decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír
algo nuevo. Esta parte de este texto, el versículo 21, debemos de recordar que es la narrativa o la narración que está haciendo Lucas. Entonces lo tomaron y lo llevaron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? Sin embargo, hermanos, ellos no tenían verdadero interés en el Evangelio, como muestra eh, aquí la actitud que vemos de ellos. ¿Por qué? Porque simplemente quieren saber de la novedad, creen que les están hablando de nuevos dioses. Dice, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Ellos no tenían entendimiento del Evangelio. Entonces, dice también en la aclaración que hace Lucas, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir, oír algo nuevo. Esto les pareció novedoso. Entonces, esta opinión de Lucas respecto a la opinión, a la pasión de los atenienses por novedades, encuentra eco en otros escritores antiguos. Entonces, hermanos, vemos que de alguna manera vemos a un apóstol Pablo llamando la atención. Aquí encontramos en esta idea, habiéndolo tomado, los traductores han tenido que hacer frente a dos problemas en la primera parte de este versículo. La primera dificultad tiene que ver con la traducción habiéndolo tomado, que puede ser entendida como le invitaron a que los acompañara. Otras traducciones dice lo agarraron, esto habla de que implica una fuerza, con la idea de que Pablo fue arrestado por estar predicando a deidades extrañas en Atenas. El verbo griego epilambonomai, que quiere decir agarrar fuertemente, puede ser traducido en dos formas y en Hechos encontramos este verbo usado en ambos sentidos. El contexto, sin embargo, no nos da razón para pensar que Pablo fue arrestado y acusado formalmente por haber violado alguna ley en Atenas. Entonces, entendemos que fue en un acto voluntario, fue a petición de ellos, que fue llevado para poder disertar, para poder discutir, para entrar en un debate, para recibir la enseñanza. Pues eso nos habla el texto. Llevaron los filósofos a Pablo a una sesión, a una corte formal en el Areópago. Algunas versiones, hermanos, traducen este pasaje diciendo que entonces ellos lo tomaron y lo trajeron ante la corte del Areópago. La expresión Areópago en realidad significa colina de Ares, como lo decíamos hace un momento. La colina ubicada al noreste del Acrópolis, de esa que vimos ahí en la imagen, en la presentación de esta enseñanza, esa es la Acrópolis. Era donde se reunía el concilio de gobernantes de Atenas, ahí en el Areópago. Más adelante el nombre del Areópago se aplicó al lugar de reunión y al concilio mismo. O sea, ya no como el lugar mismo, sino la actividad que se llevaba a cabo. Entonces el concilio realizó reuniones en el pórtico real ubicado al lado oeste del mercado. Se supone ahí que los filósofos llevaron a Pablo no a la colina, sino al pórtico real. Aquí en una sesión informal, Pablo enfrentó a los miembros de la corte y a los eruditos que lo llevaron allí. Una de las funciones del concilio era supervisar la educación, particularmente controlando a los numerosos conferenciantes o conferencistas que visitaban la ciudad, que eran muchos trayendo novedades. Los miembros del concilio querían saber si la enseñanza de Pablo constituía una amenaza para el Estado. Si la corte quedaba convencida que Pablo no era peligroso, él podría continuar hablando su mensaje. ¿Podemos saber acerca de esta nueva enseñanza que estás presentando? Esa es la pregunta que le hacen. Los filósofos no tenían acusación que hacer contra Pablo, pero ante los miembros del tribunal le hicieron una pregunta bastante incisiva. Se refirieron a la enseñanza de Pablo como algo nuevo, algo que en el griego sin duda era sin precedente, novedoso, poco común, una doctrina no antes oída. Pablo estaba solo de pie ante la presencia de maestros en ese momento que se consideraban brillantes, que querían saber
Si sus puntos de vista superaban a los suyos, como el día de hoy, ¿verdad? Ya no es el deseo de conocer, de acercarse, sino a ver quién sabe más. Ante una audiencia completamente pagana, Pablo tenía que presentar el mensaje del Evangelio de Cristo. Ya no pudo apelar al Antiguo Testamento, como lo decíamos la semana pasada, como acostumbraba a hacer cuando se dirigía a las audiencias en la sinagoga. En lugar de judíos y gentiles piadosos, Pablo se enfrenta ahora a gente que nunca ha oído acerca del Dios de Israel. El texto dice aquí en la versión de las Américas, podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas, porque te oímos decir o traes a nuestros oídos cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan. Y esa era la inquietud. Los filósofos no afirman más que Pablo está introduciendo algunas ideas, algunas nociones extrañas. No manifiestan que tales nociones extrañas sean un peligro para sus filosofías. Por el contrario, varios de ellos expresan interés mezclando con curiosidad de oír más de Pablo. Las nuevas ideas son para ellos un medio para enriquecer sus conocimientos. Como lo vemos, versículo 19, dice, podemos saber qué es esta nueva enseñanza, porque te oímos decir cosas extrañas, queremos saber qué significan. Versículo 21, no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Esa es la inquietud que ellos tenían, el saber, conocer una novedad acerca de... Y así está mucha gente el día de hoy, quieren conocer la novedad, algo que no han oído. Inclusive, lamentablemente, hermanos, en las propias iglesias llega a pasar, ¿verdad? Eso yo no lo había oído antes, pues sí, porque no lees tu Biblia. Es que eso nunca lo había escuchado porque no lees tu Biblia. Entonces, hermanos, algo que nos ayuda ciertamente a mantener claridad en el Evangelio del Señor es leer nuestras Biblias y saber que si hay una novedad que nos están hablando, pues tiene que estar sustentada en las Escrituras. Y lamentablemente hay muchos mensajes novedosos, como lo dice en Timoteo, tendrán comezón de oír, buscarán maestros, ¿no? Y acontece eso para escuchar una novedad, algo que les parezca realmente novedoso para sus vidas, y van a escucharlo, y como les es novedoso, van a tomarlo por buen maestro y con claridad. Pero por eso es necesario, hermanos, leer nuestras Biblias. Y este interés por conocer cosas nuevas da a Pablo una apertura para poner al corriente a su audiencia sobre estas extrañas ideas, nociones, pensamientos. Nuevamente reitero, Lucas describe la vida de una típica ciudad universitaria de aquellos días. Los académicos se daban el lujo de dedicarse a buscar más conocimiento. No realizaban alguna labor manual, o sea, un trabajo manual, ni se dedicaban a otra cosa, sino a debatir conceptos en la plaza para así agregar las últimas ideas a su cúmulo de conocimientos. Los profesores y estudiantes gustarían su tiempo debatiendo teorías investigadas por ellos mismos o aprendidas de extranjeros, cuya presencia era cosa común en el lugar. Estos extranjeros vivían entre los atenienses por periodos largos o cortos y eran invitados a contribuir en el proceso de analizar nuevas ideas. La invitación de hablar ante el Areópago ofreció a Pablo una excelente oportunidad de presentar las buenas nuevas de Jesucristo en el ambiente académico de Atenas. ¿Tú qué harías si te invitaran a una universidad? En algún tiempo, hermanos, estoy hablando de hace 15, 20 años aproximadamente, íbamos a las universidades a compartir entre los estudiantes y era algo complicado. Pero creo que de ahí surgieron muy buenas cosas y grandes bendiciones para muchos de nosotros. Hubo gente que aceptó al Señor, hubo gente que nos tomaba como de alguna manera fanáticos, pero fue una gran bendición. Entonces dice ya
en el versículo 22 ya Pablo toma la postura después de ser cuestionado, después de hacer de alguna manera haciéndole saber su interés por su mensaje, por su novedad. Pablo toma la posición correcta y comienza diciendo así, versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Y eso es lo que empieza, versículo 22, porque mientras caminaba por allí y observaba sus objetos de adoración, encontré un altar con esta inscripción: lo que ustedes adoran en ignorancia, este es a quien yo les proclamo. Entonces, empieza Pablo diciendo: hombres de Atenas. Hábilmente Pablo se dirige a su audiencia en la misma fórmula que había usado el afamado orador Demóstenes, con respeto, con cuidado, reconociéndoles. De esta manera él toca los corazones de sus oyentes, como diciéndoles: yo reconozco que son grandes varones atenienses reconocidos de esta ciudad. Y eso de alguna manera capta la atención de estos hombres. Luego sigue con palabras de encomio por su ostentosa religiosidad. Pablo busca un punto de contacto desde el cual ir dirigiendo su audiencia hacia el conocimiento de los valores eternos de Cristo. La presencia de numerosos templos, ídolos y altares en Atenas le da un excelente punto de contacto. No obstante que él mismo se ha sentido conmovido por la idolatría de esta ciudad, como lo dice en el versículo 16, por el amor del evangelio él está dispuesto a acomodar el discurso al nivel de su audiencia. Y eso es algo, hermanos, para lo que debemos de estar preparados. Decíamos la semana pasada, Pablo no usa textos del Antiguo Testamento, usa los principios de esos textos que están en el Antiguo Testamento y empieza a mencionarlos, a referirlos, a mostrarlos y a hacer evidente que de alguna manera es lo que está enseñando y mostrando el apóstol Pablo, los principios. Al enseñar una doctrina panteísta, los filósofos atenienses han animado al pueblo a levantar lugares de adoración. Entonces vemos que pues si todo es Dios, bueno, pues levantemos altares de adoración a sus numerosos dioses. Pablo les dice que ellos son muy religiosos. ¿Sí? Este término puede entenderse ya sea en un sentido despectivo como supersticiosos o como un cumplido, ¿sí? Entregados, fervorosos a su religión. En el contexto de sus palabras, Pablo usa el término afirmativamente porque está interesado en ganarse la atención de la muchedumbre ateniense para completar su elogio. Agrega todavía las palabras en todo sentido, ¿sí? Como lo dice aquí. Dice: varones atenienses, percibo que soy muy religiosos en todo sentido. Son dedicados, no dice que hombres piadosos, sino religiosos, que de alguna manera tienen en cuenta sus deidades, y agrega esa palabra en todo sentido. Entendemos que Pablo no está interesado en endosar la religiosidad, en decirles qué bueno que son así, no, sino es para llamar su atención, hacerles saber que hay algo interesante que quiere decirles. Desea alcanzarlos con la doctrina de Cristo. Entonces, hermano, muchas veces no nos podemos quedar en un tema. A veces podemos acercarnos a alguien, esa persona nos pregunta sobre una calle, una dirección, sobre cierto punto de la historia, sobre el fútbol, pero no podemos quedarnos en ese punto. No podemos quedarnos en esa idea. A lo mejor puede ser una idea introductoria para compartir el evangelio, pero no podemos quedarnos pensando en ese punto, en esa idea, en ese pensamiento, sino que tenemos, hermanos, con toda claridad, comprender que siempre es llevar el evangelio a aquel que no lo conoce. Ese tiene que ser siempre nuestro punto de vista. Y no perdernos, hermanos, en una plática,
en una discusión, como lo dice Pablo, en ideas, en pensamientos, sino tener la claridad. Cualquier tema puede servirnos de introducción para podernos compartir el Evangelio, pero ese no es el punto, hermanos, final. Es el punto de apoyo que nos sirve para poder compartir el Evangelio. Entonces, la idea de Pablo es llevar plenamente la doctrina de Cristo. Entonces, y lo manifiesta en el deseo de cuando habla de hablar de la resurrección y Cristo. Y dice en el siguiente, porque mientras caminaba por allí, Pablo dice que diariamente recorría la ciudad tomando nota de los objetos de adoración, había examinado cuidadosamente los magníficos templos, altares, ídolos. Entre todos los objetos de adoración había encontrado un altar con la inscripción al Dios no conocido. Así, hermanos, en la plática que tengamos con cualquier persona, vamos a encontrar el punto para empezar a meter el Evangelio, para empezar a hablar y no distraernos y no salirnos de ese punto. A lo mejor la gente va a querer regresar a la idea inicial con la que empezamos a platicar, pero que Dios nos dé la sabiduría y el entendimiento para no distraernos, no alejarnos del punto central de llevar el Evangelio de Cristo. Por eso este mensaje, hermanos, es muy interesante estudiar el mensaje de Pablo. Elogia a los atenienses por su diligencia en construir un altar dedicado incluso a una deidad de la cual no tienen conocimiento. En otras palabras, no quería ofender incluso a una deidad desconocida. Las palabras griegas agnostos, teos, pueden ser traducidas ya como Dios desconocido. Agnostos, teos es Dios, y agnostos, que quiere decir agnosis, de conocimiento, y no conocido, es preferible esta forma. El propósito de Pablo es enseñar que Dios, que creó los cielos y la tierra, puede ser conocido. De ahí parte. Yo quiero hablar del Dios que no conocen, pero ¿cómo lo va a presentar? No puede hablar de Yahvé, no puede hablar de Jehová, no puede hablar de Cristo, no puede hablar del Espíritu Santo, porque para ellos son palabras desconocidas. Entonces lo que empieza a hablar es de un punto donde ellos conocen algo en su propia experiencia personal, en su propia idea, en su propio pensamiento, en sus propios cuestionamientos, y toma elementos, Pablo, de la cultura que ve en su entorno para presentarles precisamente esto. Dice entonces, Pablo poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer. Aquí es donde ya empieza a meter un poco algunos principios, la adoración y el conocimiento. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo se encuentra con aquella mujer samaritana en Juan capítulo 4, Evangelio según San Juan, capítulo 4, se entra en esa discusión acerca de esta mujer cuando le pregunta, ¿dónde adorar? ¿En qué monte debemos de adorar? Ustedes adoran en aquel, nosotros en este. El Señor dice, pues llegará un momento en que ni en este ni en aquel, sino que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Pero estaba hablando con alguien que conocía a medias. Y el Señor Jesucristo les dice, porque ustedes adoran lo que no conocen. Ese es el punto. Y si vemos aquí, Pablo usa esa palabra, pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso anuncio yo. Y aquí miren, viene la referencia de Juan capítulo 4, versículo 22. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Esa es la plática que tiene el Señor Jesucristo con la samaritana. Pero aquí Pablo no quiere perder el hilo, ni quiere perder la atención, ni comenzar rápidamente una discusión, sino que empieza a tomar elementos los cuales le van a servir para que siga adelante, para que siga de alguna manera clara y concisa, llevando plenamente el Evangelio del Señor. Entonces, hermanos, encontramos con toda claridad en la palabra del Señor
que sigo leyendo el texto. Pablo toma ese anuncio, adorar, conocer, y les dice que esto es lo que él anuncia. Y van a entender, bueno, dice que somos religiosos, que somos entregados, nos reconoce, pero a la vez nos está diciendo que no conocemos lo que estamos haciendo, que no estamos haciendo con certeza. Entonces, eso llama la atención. Y estas palabras, hermanos, nos tienen que ayudar a generar un entendimiento con toda claridad en nuestras vidas para poder compartir el evangelio a otros hermanos, ¿no? En el Señor y plenamente tomar elementos de su propia vida, reconociendo quizás en algún momento su propio poco conocimiento del Señor y tomar quizás eso poco y llevarlos de la mano al encuentro con el Señor Jesucristo. Esto es lo que hace un poco Pablo. Toma elementos para no ofender, pero tomar su atención. Y a veces creo que nos falta eso, hermanos, un poco, porque a veces tenemos celo en el Señor y llegamos ofendiendo, inquiriendo, maldiciendo, pero que el Señor, hermano, nos dé gracia y sabiduría. Y como leíamos en primera de Pedro, capítulo 3 versículo 15, con mansedumbre presentar el evangelio, no en contienda, no en pleito, no decirle que son idólatras, paganos. Sabemos que lo son, pero no los ofendamos. Por el contrario, tratemos de llevar, hermanos, el evangelio con toda claridad, con toda seguridad en lo que vamos a presentar. Entonces, hermanos, en su discurso, Pablo usa la inscripción como punto de contacto con los atenienses, que en ese altar adoran un Dios desconocido. Por su contacto de adoración, la audiencia tiene que admitir que ellos están abiertos a recibir instrucciones acerca de un Dios desconocido, porque quieren conocerlo, ¿verdad? Ellos mismos aceptan que no conocen a ese Dios, pero lo adoran al presentarle o al hacerle erigir un altar. Entonces reconocen que lo adoran. Pero entonces muchos de esos quisieran, ¿verdad? Pues te voy a hablar de lo que no conoces. Bueno, pues va a completar lo que tú mismo has reconocido, que soy alguien religioso, que soy alguien que adora, entonces quiero hacerlo con conocimiento, con claridad. Son los elementos que usa Pablo. Entonces, por su acto de adoración, la audiencia tiene que admitir que ellos están abiertos a recibir instrucciones acerca de un Dios desconocido y que pueden adorar a un nuevo Dios a menos que lo conozcan. Juan Calvino comenta que es mucho mejor tener conocimiento de Dios que adorarlo sin conocerlo, porque Dios no puede ser adorado reverentemente a menos que primero se le conozca. Por eso, hermanos, es que llevamos unos meses, el año pasado, 7 meses pasamos hablando de los atributos de Dios. Y surgió de toda la pregunta, ¿verdad? Cuando a Arcy Sproul le decían, ¿cuál es el problema del mundo? Que no conocen a Dios. Oiga, ¿y cuál es el problema de los cristianos evangélicos? El mismo, que no conocen a Dios. ¿Y cómo podemos conocer a Dios, hermanos? Pues a través de las escrituras. Por eso hemos estado reiterando, insistiendo, hermanos, que busquemos de la palabra del Señor, nos llenemos de la palabra del Señor y verdaderamente crezcamos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Lo que ustedes adoran en ignorancia, es a quien yo proclamo. Pablo transfiere el concepto desconocido de la deidad a los adoradores. Ellos adoran sin conocimiento, lo cual en Atenas, bastión de la cultura, es una contradicción. Ellos conceden que este Dios desconocido existe, pero no lo conocen. Y tienen que reconocer, como perdónenme, hoy nos pasa a muchos cristianos, ¿verdad? Que dicen que creen en Dios, pero no lo conocen. Y de verdad espero que no estemos sumergidos, hermanos, en esa necedad, porque es necedad en nosotros, porque Dios se ha mostrado a nuestras vidas. Si has manifestado que verdaderamente eres salvo, es que verdaderamente has conocido a Cristo. Y permanecer en necedad o en ignorancia es porque queremos y no queremos acercarnos al Señor.
Pablo en esta ocasión no compara al Dios desconocido de los atenienses con el verdadero Dios. Todavía se sigue conteniendo un poco Pablo. No se apresura. Mire bien sus palabras. Trata de presentar bien el evangelio. Y eso, hermanos, el Señor nos tiene que ayudar a tener una estrategia correcta, una estrategia adecuada en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, aunque esté el fervor por la idolatría, como se describe en el versículo 16. Lo hagamos con conciencia, con claridad en nuestro pensamiento, con celo en nuestro corazón, pero midiendo y cuidando nuestras palabras para que no perdamos la atención de aquellos que quieren escuchar el mensaje de Cristo. Entonces, Pablo lo que dice, lo que ustedes adoran, no a quien ustedes adoran. Pablo llama la atención solo a su falta de conocimiento. Miren la diferencia del texto. Lo que ustedes adoran, no a quien ustedes adoran. Así dice el texto. Dice aquí, pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso dice en la versión de las Américas. Dice, al que vosotros adoráis sin conocerle es quien yo os anuncio. Pablo llama la atención solo a su falta de conocimiento y así aprovecha la oportunidad para presentar a Dios como creador y juez del universo. Les da a entender que la ignorancia que los atenienses tienen de Dios es censurable y que esta ignorancia demanda una rápida corrección. Pablo en absoluta autoridad les dice, a este es a quien yo les proclamo. Él habla en nombre de Dios y así su autoridad es representativa y obtenida de la divinidad. Pablo entonces sirve como canal a través de quien Dios habla a los atenienses. Si ellos rechazan el mensaje de Pablo, en efecto están rechazando a Dios mismo. Bien, hermanos, vamos a leer únicamente cuál es el mensaje y la siguiente semana vamos a abundar más en este mensaje. Dice, vamos a avanzar un poquito. Versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que el Señor del cielo y de la tierra no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara algo, puesto que Él da a todos vida y aliento en todas las cosas. Este es el Dios del que está hablando Pablo, que lo refiere con es el mismo que ustedes no conocen, pero lo adoran. Entonces les voy a presentar a aquel Dios que adoran, pero no lo conocen. Entonces, eh, vamos a tratar de indagar el texto. El mensaje que Pablo proclama es completamente bíblico. Hemos estado reiterando que usa los principios, sin decir la cita. Ya referimos en algunos momentos cuando Pablo cita a algunos profetas del Antiguo Testamento, cita a Moisés, pero aquí no usa citas, no cita el nombre de Dios, todavía no cita el nombre de Cristo, para seguir manteniendo la atención de estos hombres. Y aunque las personas que forman su audiencia son ignorantes respecto a las referencias, Pablo enseña que Dios, quien es el creador de los cielos y la tierra, da vida a todos y está citando a Isaías en el capítulo 42, versículo 5. Miren, aquí está. Así dice Dios el Señor que crea los cielos y los extiende, que afirma la tierra y lo que de ella brota, que da aliento al pueblo que hay en ella y espíritu a los que en ella andan. Entonces, esto es lo que cita Pablo y dice lo mismo la referencia que hablábamos ahí en Hechos capítulo 14. ¿Por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres igual de naturaleza que vosotros, de igual naturaleza que vosotros, y os anunciamos el evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces Pablo se retiene y se contiene de mencionar, como dice Isaías 42. Así dice el Señor Dios. Así dice
el Señor, dice Dios el Señor. Y eso lo podemos encontrar en la palabra de nuestro Dios. Dice, y podemos encontrar los textos aquí citados, Deuteronomio capítulo 10, versículo 14, he aquí al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos. Esos son los conceptos que tenía claro. Entonces, hermanos, es nosotros tener claro los principios y los conceptos. Si alguien nos habla de la evolución, un ejemplo, que hoy está, todavía hay gente evangélica y cristiana, hermanos, que no cree que Dios haya creado la tierra, los cielos y la tierra en 6 días. No creen que Adán haya sido el primer hombre. Y una serie de circunstancias, hermanos, que ponen en duda no solamente Génesis ni el mensaje de Moisés, sino el propio mensaje de Cristo, porque Cristo afirma que lo que escribió Moisés es cierto y lo da como autor Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y afirma la creación del Señor. Entonces, hermanos, si nosotros negamos Génesis 1, capítulo 1 y capítulo 2, porque tiene mucha fuerza la teoría evolutiva, que es una teoría a fin de cuentas sin en un sustento científico, es una teoría que no se puede demostrar, no se puede comprobar. Entonces, hermano, estamos negando aún al Señor. Hay un libro de John MacArthur que se llama La batalla del principio o del comienzo, porque hoy en muchas iglesias evangélicas y cristianas se sigue poniendo en duda la creación, los días creativos de Dios, que si eran días de 24 horas o eran días de 1000 años y una serie de circunstancias que niegan propiamente el poder del Evangelio. Por eso te digo, hermanos, Pablo usa el principio de los textos, los conceptos generales, para que no asustar a su audiencia o no poner una oposición, porque a veces hay gente que dice, a mí no me hables de Dios, yo no creo en la Biblia, a mí no me cites la Biblia porque para mí no es una autoridad, no es una fuente, no es clara, no es segura. Entonces, va a haber gente así, hermanos, en la que debes de estar dispuesto, en la que debes de estar claro, en la que debes de estar seguro. ¿Cómo vas a compartir el Evangelio? Por ejemplo, si hay algún joven universitario, que todos tienen necesidad de Dios, pero hay una serie de capas, de ideas, de pensamientos que va a ser un obstáculo para que se pueda presentar plenamente el Evangelio del Señor a cada uno de ellos. Entonces, miren los textos que involucra los cielos. Los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. Mateo capítulo 11, versículo 25. En aquel tiempo, hablando Jesús, dijo, te alaba, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios inteligentes y las revelaste a los niños. Y estos son los textos que usa Pablo. La afirmación de Pablo de que Dios hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, encuentra su apoyo en las escrituras, como lo hemos estado mencionando. La Biblia empieza con la sencilla declaración de Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es lo que dice aquí. Génesis 1:1. En el Salmo 146, versículos 5 y 6, el salmista escribe, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está puesta en Jehová, su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Isaías pregunta de modo retórico, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Isaías capítulo 40, versículo 28, es lo que dice. En Isaías 45, versículo 18 dice, el profeta describe a Dios como el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Jeremías capítulo 10, versículo 12 declara que Dios es el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Consolándose en el Señor, en el poder de Dios, Jeremías exclama, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido
ni hay nada que sea difícil para ti. Jeremías capítulo 32, versículo 17. Zacarías capítulo 12, versículo 1 afirma que Dios extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Todo esto no está citado aquí, pero es el fundamento que trae Pablo. Es la claridad que tiene de quién es Dios. Por eso, hermanos, si nosotros nuestro deseo es querer compartir el evangelio y llevar el evangelio a otros, debemos de tener claro quién es Dios, hermano. Por eso hemos decidido estar compartiendo acerca de los atributos de Dios. Si no escuchaste alguno, están ahí, hermanos, en YouTube. Puedes estudiarlos nuevamente, conocerlos, acercarte y nuevamente, hermanos, con toda claridad, saber quién es Dios en tu vida. No porque lo hayamos enseñado nosotros, sino porque viene en la escritura del Señor. Y si hacemos eso, hermanos, vamos a tener argumentos sólidos, claros, concisos, primeramente para nosotros, para que nadie venga con una idea y quiera refutarnos, quiera decirnos. Si nosotros tenemos con toda claridad el Evangelio, quién es el Señor. Por eso, hermanos, ahora que hemos estado ahí en la iglesia estudiando la Biblia, que se han estado repartiendo unos volantes para leer la Biblia en un año, que les sirva a cada uno de nosotros, hermano, para que con toda claridad podamos tener no solamente conceptos, sino la claridad de quién es Dios, del Evangelio de Cristo, de cómo el Señor quiere hablar de esta verdad para todos nosotros, para todos los tiempos, para todas las audiencias, para todas las naciones, hermanos, porque toda la gente tiene necesidad de Dios. Dentro de su corazón está la necesidad del Señor, aún los propios ateos, aún la gente malvada tiene necesidad de Dios. Y nosotros, hermanos, por eso, con toda claridad debemos de manejar y conocer quién es Dios en nuestras vidas. Por eso te invito, hermanos, a que leas tu Biblia, a que ores al Señor, a que te congregues, a que realmente estés dedicándole un momento de estudio a la palabra, que puedas comprender plenamente quién es el Señor, qué es lo que busca el Señor de ti, hacia dónde tenemos que caminar, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y conozcamos, aunque esa revelación es progresiva, muchas veces solamente tomamos textos del Nuevo Testamento. No, hermanos, conozcamos plenamente al Señor, porque precisamente en ese está fundada la idea de quién es Dios. Desde ese primer texto, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es saber quién es Dios, cuál es su poder creativo, cuál es, hermanos, su autosuficiencia en el Señor. Dios es suficiente en sí mismo, no nos necesita a nosotros. Entonces, hermano, debemos de manejar con claridad la palabra del Evangelio del Señor. En el Nuevo Testamento hay textos, pero imagínense, aquí apenas al Nuevo Testamento aún no se escribía, por eso Pablo toma elementos del Antiguo Testamento. Nosotros tenemos una ventaja, textos del Antiguo y Nuevo Testamento. En Efesios capítulo 3, que hemos estado también estudiando, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, le estudia al hermano, reléela, y de verdad vas a comprender mucho de lo que el Señor busca y espera de nosotros, por qué nos escogió, hacia dónde nos quiere llevar. Dice en Efesios capítulo 3, versículo 9, dice que Dios creó todas las cosas. Colosenses capítulo 1, versículo 16, habla de esto, que es la carta, decimos una carta gemela. En él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y Apocalipsis también, capítulo 4, versículo 11, Señor, digno eres tú de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En Apocalipsis 10, versículo 6, dice, juro por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y en la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Esa es la verdad plena del Evangelio, hermanos. La verdad de que Dios es el creador de todas las cosas es ampliamente rechazada hoy en día.
por cristianos, por no cristianos. Ven a Dios como una primera causa remota que se limita a poner en marcha el proceso evolutivo y que no pueden hacer ningún reclamo sobre la vida de nadie. Pero Dios creador puede hacer eso y lo hace. Los hombres pecadores se sienten incómodos con la idea que tienen de rendir cuentas a aquel que los creó y que por lo tanto Él es dueño de ellos. Cuando predicaba Pablo a los judíos, comenzaba con las escrituras del Antiguo Testamento, pero con los gentiles comenzaba con la necesidad de explicar la causa principal. Leo nuevamente el texto. Puesto que el Señor del cielo y la tierra no mora en templos hechos por manos de hombres. La filosofía muchas veces empieza con preguntas, ¿verdad? El que creó los cielos y la tierra. Esa cuestión filosófica en el pensamiento, decir, ¿por qué existo? ¿Para qué existo? ¿Por qué soy? ¿Por qué nací? Muchas preguntas que la gente se hace y que no haya respuestas. Dios tiene respuesta para ello. Pero nosotros, hermanos, debemos con toda claridad prepararnos en el conocimiento del Evangelio de Cristo. Oremos al Señor y despidámonos. Te invito, hermanos, a que leas tu Biblia, a que conozcas del Señor. Va a haber momentos en donde tú, en la claridad con la persona que estás hablando, a veces no vas a poder citar la Biblia, porque para ellos no es autoridad, pero sí tomar los principios, porque Él es el creador de todos los hombres y esos principios rigen la vida de todos los hombres. Así como la ley de la gravedad, todo lo que sube tiene que bajar, se aplica a todos los hombres. Así sea ateo, así sea cristiano, así sea maldito, así sea bueno. Si se avienta de la azotea, todos van a caer al piso. Es una ley que no se puede burlar. De la misma manera que Dios creó a todos los hombres y todos los hombres han de dar cuenta delante de Él. Esa es una verdad fundamental. Y aquí, como lo dice en Juan capítulo, Evangelio según San Juan capítulo 3, 16, 17 y 18, ya no va a haber excusa para aquellos que rechazan el Evangelio del Señor. Por eso Pablo en la carta a los Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, hay una condenación implícita en el mensaje que habla Pablo acerca de aquellos que desconocieron y no le dieron honra y gloria al Señor. Entonces, hermano, te invito a que leas tu Biblia y que conozcamos al Señor. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Te pedimos, Dios, en esta tarde, Señor, que nos des entendimiento, que nos des sabiduría, Padre, que podamos tener temor, Señor, de ti y que podamos acercarnos plenamente, Señor, a tu presencia. Te pido, Padre, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, seas con nosotros y que podamos crecer, Señor, en tu palabra, en el temor y reverencia hacia ti y en el conocimiento de las Escrituras, Señor, que nos llevan siempre a tus pies. Te doy gracias y te pido que bendigas a mis hermanos y que seas tú con cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. Y amén. Pues Dios te bendiga, hermanos. Continuamos y seguimos adelante la siguiente semana con este estudio del libro de los Hechos, partiendo del versículo 24. El martes tenemos culto de oración, miércoles culto doctrinal y día domingo nuestro culto de adoración y por la tarde el estudio del libro de los Hechos. Bendiciones y el Señor sea con cada uno de ustedes. Bendiciones a ti, a tu familia y a cada uno de ustedes. El Señor sea con ustedes. Dios les bendice.